acuerdo, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a el curso al taller de programación cero, ¿verdad? Que estamos organizando aquí estudiantes para estudiantes. Em, Primero que nada, buenas noches, bienvenidos todos los que asistieron aquí el día de hoy. Primero que nada, voy a tocar unos pequeños temas sobre lo que sería, lo que gira alrededor de este taller, ¿verdad? De dónde surge, por qué y qué es lo que vamos a ver en este como curso, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo, que vamos a realizar nosotros. Compañero, no sé si estás hablando, pero tu micrófono está desactivado. Ok, muchas gracias, cabal. Se me había olvidado activar el micrófono aquí en el Meet. Muchas gracias, compañero. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, cabal, al taller de programación cero. Vamos a dar un poquito de contexto para empezar, de dónde surge la idea de hacer este taller, por qué, qué queremos lograr con esto, así como un poquito, en general, un poquito los temas que vamos a ir tocando y cómo queremos ir desarrollando esto, ¿verdad? O cuál es el objetivo general de este curso. Ok, primero, aprovechando, quiero mencionar un poquito de los antecedentes del por qué surge este taller, ¿verdad? Tenemos dos motivos principales. El primero es un poco alargar lo que sería la curva de aprendizaje de los conceptos básicos de programación. Nosotros hemos visto a lo largo algunos de nosotros, como fuimos auxiliares el semestre pasado, notamos un poco como cierta dificultad en el curso de Introducción a la Programación uno, notamos que que se da mucho por el hecho de que este curso es el primer contacto que todos los estudiantes tienen a la programación. Algunos han programado antes, otros no, pero en este curso está orientado a aprender a programar orientado a objetos, que es un paradigma de programación. La cuestión es que como este curso es el primero de programación que tiene el estudiante, en este se enseña a programar y una vez habiendo visto esos temas, se empieza a ver programación orientada a objetos y suele haber como muy poco tiempo para tener una curva de aprendizaje buena sobre los conceptos de programación. Entonces, uno de los puntos de esto es brindar ahí sí que un apoyo a todos los estudiantes por todas las situaciones que estamos atravesando, ¿verdad? Que sabemos en general que es complicado y dar este apoyo, ¿verdad? Extra a todos y cada uno de los estudiantes. Como segundo punto, también tenemos que queremos hacer cómo queremos dar el primer contacto con la programación a todos los estudiantes, a todos los que estén interesados, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona que no está inscrita en la universidad, que no va a llevar el curso de IPC el próximo año, pero tiene curiosidad de qué es la programación, eh, nosotros queremos también que con este curso, o este taller, perdón, que se va a estar dando, entiendan estos conceptos, al menos los conceptos básicos o los primeros conceptos que abarcan la programación y que en base a esto ya puedan como que darse su primer gustito, digamos, en todo este mundo, ¿verdad? Nosotros con esto pretendemos que el estudiante o las personas que están en ese taller el día de hoy y que van a estar en las próximas clases comprendan los conceptos básicos de programación y que vayan a entender la manera en la que se resuelven los problemas programando, porque esa es la finalidad de todo esto, ¿verdad? Al final del día nosotros programamos para resolver alguna problemática, ¿ok? Antes de pasar y continuar con lo que con lo que sería todo el curso, hay unas pequeñas cosas que queríamos compartir con ustedes. Primero que nada, nosotros como esto va a ser un perdón, no curso, taller que vamos a estar impartiendo de manera semanal, se va a estar realizando los días miércoles. Hubieron unos problemas y por ello se tuvo que cambiar la fecha del día miércoles a jueves para esta ocasión, lo cual nos generó un poquito de conflictos por otras actividades que sabemos que se están llevando a cabo. Entonces esta clase siempre se está grabando y se va a subir en el canal de ingeniería, en el canal de YouTube de ingeniería.
que de hecho lo voy a pasar ahorita por el chat, así una vez pueden revisar ahí por si quieren ver ese canal. Algo muy importante porque quería mencionar es de que eh, también en este taller, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de pensamiento computacional, como podemos ver aquí, una pequeña introducción. Eh, Hay un curso en este canal de YouTube de Ingeniería de Ciencias de Sistemas en el que se toca a profundidad en una serie de videos lo que es el pensamiento computacional. Yo aquí lo voy a tocar un poco por encima, ciertos conceptos y demás, pero si alguno está interesado o quiere profundizar un poco más en el tema y demás, puede dirigirse al canal, puede ver la lista de reproducción que existe ahí sobre pensamiento computacional y profundizar un poquito más en el tema, ¿verdad? Entonces, dicho eso, también queríamos compartir un enlace sobre que nosotros estamos haciendo en el que queremos, que vamos a estar usando como medio para compartir información de todo este taller, ¿verdad? De cada uno de los talleres que se van a ir realizando semana a semana. Si alguno, este es un enlace que pueden compartir si consideran, uy, si considera, si a los que ustedes consideren, ¿verdad? Pueden compartir este enlace, pueden enviárselo a amigos que crean que puedan estar interesados en todo este curso. Y así vamos, tenemos un como medio en el que podemos ir compartiendo información, material o demás en el que, para que puedan estar ahí, ¿verdad? Ok, una vez hecho estos anuncios como tal, vamos a continuar con lo que sería los temas de hoy, ¿verdad? Primero, algo muy importante que queremos empezar de una vez, ¿verdad? Como que definiendo qué es programación. Bueno, aquí tal cual, tenemos que la programación se define como el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. ¿Ok? Esto es muy simple de comprender, lo hemos visto en muchísimos lugares, podemos entenderlo de muchas maneras, pero es muy simple. Venir y programar es que yo sea capaz de expresarle de alguna manera mis ideas y la manera en la que yo podría resolver un problema a una computadora y que esta computadora sea capaz de entender lo que yo le estoy diciendo y de replicarlo para que pueda darle solución al problema, ¿verdad? Entonces, programar es eso, traducir una solución que yo realice de alguna manera con un algoritmo o pseudocódigo a algo que la computadora pueda entender y que la computadora pueda llegar a realizar. Entonces, partiendo con conceptos generales sobre pensamiento computacional. Vamos a ver primero unas definiciones del libro para tener como diferentes puntos de vista porque siempre hay diferentes autores que difieren sobre qué es pensamiento computacional, pero a la larga todo coincide en un mismo punto. Por ejemplo, tenemos que pensamiento computacional es la actividad que consiste en abstraer y formular soluciones que puedan ser automatizadas. Puede ser, son los procesos envueltos en la formulación de un problema y expresar su solución en tal manera que una computadora puede eficientemente lograr. O es el proceso de reconocer aspectos de computación en el mundo que nos rodea, aplicar herramientas y técnicas de las ciencias de la computación para ello. ¿Ok? Esto es muy simple. Tal como habíamos dicho antes, el pensamiento computacional básicamente se resume en ser capaces de observar un problema, entenderlo y poder transformar eso en algo que nosotros podamos traducirle a una computadora. Poder resolver un problema partiendo de esto lo voy a llevar a una computadora y una computadora tendría que poder ser capaz de resolverlo con lo que yo estoy planteando. ¿Ok? Es la manera en la que nosotros abordamos los problemas y la forma en la que miramos nosotros el mundo de cierta manera, si se quiere ver así. Ok, vamos a partirlo a dividirlo, perdón, en seis partes. Esas seis partes las tenemos como el pensamiento lógico, que es básicamente conocer la importancia de la lógica en todo el pensamiento computacional, es decir, que todo lo que se vaya a hacer dentro de la solución de un problema tenga coherencia. No podemos eh,
plantear algo o alguna solución a un problema que nosotros tengamos sin que ésta no tenga sentido alguno, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo concreto o simple que podría dar así de primeras es cabal servirse una taza de cereal va con leche, ignorando el hecho de lo de si servir la leche o el cereal primero, que esos son otros temas, sino el hecho de que si yo quisiera decir a una computadora, servime o a una máquina que me sirva una taza de cereal de cereal, yo no podría venir y hacer que me sirva la leche o el cereal en el aire, ¿verdad? Yo antes tendría que darle un plato hondo, evidentemente. No podría ser al revés. Aunque al final yo lo que quiera son juntar tres elementos, que sería el plato con la leche y el cereal. Si yo primero intento vertir cereal o leche en la nada, no tiene sentido alguno. Entonces tenemos que darle esta importancia a la lógica para que todas las soluciones que nosotros lleguemos a plantear o queramos llegar a elaborar tengan un sentido lógico, vayan con orden, tengan coherencia. Algo muy importante con todo lo que es la lógica es que se divide en dos partes. En esta parte que acabo de explicar y la otra muy importante que es la lógica booleana, que voy a hablar un poquito de ello, pero más adelante, solo para mencionarlo. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el pensamiento algorítmico, que se basa únicamente en conocer las propiedades de los algoritmos. ¿Qué propiedades tienen? Son secuenciales, pueden tener iteraciones, pueden seleccionar caminos, pueden eh, tomar decisiones en base a sus estados y son pasos concretos, ¿verdad? Vamos a ver un poquito también más de algoritmos un poquito más adelante, solo para ir ya dando como conceptos muy generales. Tenemos también la descomposición. La descomposición hace referencia a dividir un problema en partes pequeñas. El clásico o un concepto general que nos dicen mucho que es el de divide y vencerás. ¿Ok? Esto es algo muy importante en en todo lo que es el pensamiento computacional. Si nosotros tenemos un problema que es enorme, nos conviene mucho identificar todos aquellos problemas pequeñitos que lo componen. Eventualmente, si nosotros nos enfocamos en resolver cada uno de los pequeños problemas, cuando unamos todas las soluciones, vamos a resolver el problema enorme. Entonces, dividir el trabajo lo hace mucho más fácil de resolver y nos ayuda mucho también en todo lo psicológico, porque claro, suele pasar mucho que cuando queremos abordar un problema o resolver un problema, miramos todo el problema, miramos la imagen completa y decimos, esto es demasiado, es muy difícil, no sé dónde empezar, no sé cómo abordar esto, ¿verdad? Lo cual empieza a generar estrés, empieza a generar frustración, empieza a generar muchos sentimientos que solo son perjudiciales para el proceso de generar una solución. Entonces tenemos que tener claro que algo muy importante es esto, identificar, ver el problema que tenemos, identificar cuál es, en qué se divide, qué parte, qué problemas pequeños tiene todo eso y resolverlos parte por parte. Eventualmente lo resolveremos todo. La generalización. La generalización hace referencia a el aislamiento de patrones que puedan repetirse, tener la capacidad de visualizar, identificar y definir ciertos patrones que se van a repetir a lo largo de resolver un problema. Así como había mencionado antes, tenemos un problema muy grande y resulta que lo podemos partir en 10 problemas pequeños. Pero, sorpresa, el primer problema y el último problema son básicamente lo mismo. Es decir, hay que hacer lo mismo dos veces. ¿Qué pasa? No hace falta repetir los pasos que nosotros estemos definiendo. Nosotros mismos podemos identificar aquellos patrones que sabemos se van a repetir o que identificamos que se repite. Podemos aislarlos de alguna manera y así evitarnos el esfuerzo de venir y resolverlo dos veces, que incluso podría darse el caso que resolvamos de manera diferente y nos cueste el doble de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la capacidad de poder visualizar un problema, dividirlo en problemas pequeños y más allá de eso identificar cuáles podrían llegar a ser repetidos y así a ahorrarnos trabajo, ¿verdad? Otra característica importante. Luego tenemos el modelado de la abstracción.
Con el modelo de la abstracción nos referimos mucho a la capacidad que tenemos que adquirir para, si tenemos un problema, aprovechar la información que nos está brindando ese problema, qué datos nos está dando, qué información relevante nos está dando, cómo podemos utilizar esa información. Y con modelado se hace referencia a cómo con esa información que nosotros obtuvimos, cómo empezamos a estructurar la información nosotros, a entenderla, a, a cómo abrazarla, digamos, con la forma en la que nosotros mismos razonamos, cómo vamos a comunicarlo, cómo vamos a resolver el problema. Entonces ya empieza una parte en la de cómo ingresa la información hacia nosotros y la segunda parte con el modelado es cómo nosotros vamos a usar esa información para hacer una solución, ¿verdad? Esa información para hacer una solución. Y por último, un paso importante es la evaluación. Y con evaluación ya nos referimos a una etapa final en la que asumimos ya tenemos una solución. Entonces, tenemos que verificar si esta solución es correcta, luego si esta solución que tenemos es eficiente, si es elegante y si es usable. Claro, con correcta nos referimos únicamente a que la solución que nosotros estemos proponiendo funcione. Porque si obviamente tenemos una solución, pero esta falla en determinado caso o en otra situación, entonces realmente no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve. Luego, si la solución nos sirve, podemos verificar si esta es eficiente. Es decir, realmente necesito, digamos, hacer mucho trabajo para realizar esto, para resolverlo. Si sí, si no, si puedo hacerlo, si puedo usar menos recursos, si puedo hacerlo mucho más simple y demás. Luego, si es elegante. Con elegante es un punto importante en determinado momento y hace referencia a que, por ejemplo, yo al realizar una solución, conforme yo la explique, pueda venir y decirle a una persona extra que no conoce nada del problema ni de mi solución, le pueda venir y decir, mira, esta es mi solución, y que esa persona, sin necesidad de que yo le explique, pueda ver mi solución y entenderla. Con eso nos referimos a que si una solución es elegante, ¿verdad? Así esta es entendible fácilmente por otras personas que se encuentran un poco ajenas a todo ese contexto, ¿verdad? Y por último, si es usable. Y con usable nos referimos a si aplica en la situación en la que nosotros nos encontramos. Porque, por ejemplo, imaginemos de que yo para hacer una solución necesito, yo qué sé, 100.000 quetzales, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero claro, yo en ese momento no tengo esos recursos. A pesar de que mi solución sea correcta y pueda funcionar, de que sea eficiente, de que sea elegante, si yo no puedo aplicar esa solución en el contexto en el que me encuentro, no nos sirve básicamente de nada, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta esas cuatro cosas al momento de también hacer al momento de verificar, de evaluar una solución. ¿Ok? Bueno, una nota muy importante. Tenemos que tener en consideración que el pensamiento computacional enseña un acercamiento a la resolución de problemas donde el fin máximo es proveer una solución cuya forma esté lista para ser programada. Con esto nos referimos a que, claro, yo no voy a, yo tengo un problema, yo no voy a venir y decir, voy a hacer una solución de tal manera, si yo después esa solución no puedo venir y traducirla a un lenguaje de programación y hacer que una máquina pueda ejecutarla. No tiene sentido, ¿verdad? El objetivo no es que no tenga sentido, es que no es el objetivo como tal. El objetivo de el pensamiento computacional al final del día es eso, visualizar las soluciones que nosotros vayamos a presentar como algo que ya debe ser, ya debe estar listo para ser programado directamente. Ahora bien, los dos puntos de antes. Un poquito, ¿qué es, qué es la lógica y un poquito de la lógica booleana? Ok, la lógica. La lógica nosotros entendemos, tenemos por sentido común, sabemos que usamos el concepto de lógica como algo que tenga sentido, ¿verdad? Que sea coherente. Pues bueno, realmente nos referimos cabal a las ideas o la sucesión de hechos que se puedan manifestar o desarrollar
que se puedan manifestar o desarrollar de forma coherente sin que haya ninguna contradicción entre ellas. Es decir, que todo tenga sentido. Es algo que utilizamos mucho incluso en nuestro día a día. Decimos, no, es que eso no tiene lógica, no tiene sentido, porque no hay algo que es contradictorio o que nos dice en nuestro cerebro, no, esto no puede ser así porque no tiene sentido, ¿verdad? Es como el primer ejemplo, el ejemplo que había mencionado sobre el cereal. No tiene sentido que yo primero intente servir la leche o el cereal en el aire sin yo antes haber tenido un plato en el que servir esas cosas. Cualquiera yo le digo, mira, para servirte eso te servís la leche, el cereal y luego sacas el plato. Y cualquiera me va a decir, eso no tiene lógica, no tiene sentido, ¿verdad? Con eso nos referimos como concepto general a lógica y que es algo fundamental para la elaboración de soluciones utilizando pensamiento computacional. La segunda gama que tenemos de esto es la lógica booleana. Con la lógica booleana entramos en algo incluso si quiere verse algebraico. Yo no voy a abordar mucho o ahondar mucho en ese tema porque está preparado que otro compañero mío más adelante, en una de los posteriores talleres, ahonde un poco más en el tema. Pero en la lógica booleana entran lo que son proposiciones, entran operadores lógicos y simbolismos lógicos. Los operadores lógicos como y, o, sí, entonces, sí, solo sí, que en determinado momento, en algún momento los vemos, pero que no siempre quedan como que del todo claro y demás, son muy importantes también para la generación de algoritmos o de soluciones utilizando el pensamiento computacional. Como mencioné, eso va a ser algo que un compañero va a ahondar más adelante en el taller, ¿verdad? Ok, vamos a meternos un poquito ya en lo que es pensamiento algorítmico, ¿ok? Algo que mencionar antes de continuar es que la primera clase, la clase de apertura de este taller, que va a ser semanal todos los miércoles a la misma hora, a las 8:30, es que esta, por ejemplo, al ser como introductoria, son meramente muchos conceptos, no hay muchas situaciones prácticas. Para la próxima clase ya vamos a tener un poquito más de ejercicios y situaciones prácticas, ¿verdad? Que de momento era para dar una introducción en general al curso. Pero bueno, continuando. Pensamiento algorítmico, ¿verdad? Primero, ¿qué es un algoritmo? Algo que suele pasar mucho es de que, no sé por qué, por conceptos de películas o en lugares diferentes y demás, se ata mucho el concepto de algoritmo con matemática. Y puede que sí, pero con algoritmo, en este caso, o en general nos referimos a, como concepto, una serie de pasos lógicos que, ejecutados correctamente, nos lleven a resolver un problema o a obtener algo, ¿verdad? Algoritmos hay por montones en el mundo. En cualquier lado, para cualquier cosa, hacemos un algoritmo. Me voy a cepillar los dientes. ¿Qué hago? Tomo el cepillo, le coloco pasta, empiezo a cepillarme, me enjuago y continúo. Es un algoritmo. Es una serie de pasos lógicos que, seguidos correctamente, nos dan algo o nos permiten alcanzar un fin, ¿verdad? Una receta, que es el clásico ejemplo de un algoritmo. Una receta es un algoritmo, es una serie de pasos que, si lo seguimos correctamente, nos llevan a conseguir algo. En este caso sería un platillo. Precalentar un horno a 180 grados por 15 minutos, mezclar harina con yema de huevos, con leche, revolver durante 15 minutos, batir. Todas son instrucciones y todas tienen un orden. Entonces, un algoritmo es eso, ¿verdad? Una serie de pasos que si seguimos correctamente nos van a permitir alcanzar algo o lograr algo en general. Partiendo del concepto de algoritmo, ¿qué es el pensamiento algorítmico? Ok, la lógica y los algoritmos no son lo mismo, ¿verdad? En su lugar, los algoritmos se construyen en torno a la lógica. Un trabajo primordial de los algoritmos es el cómo atar las decisiones o pasos a seguir de manera consecutiva. Con esto nos referimos claramente a que para generar un algoritmo, este
tiene que tener sentido, tiene que ser lógico y que tiene que tener un orden. Tenemos que ejecutarlo paso a paso y no podemos venir y decir primero voy a hacer esto, luego lo otro o al revés, que no va a cambiar nada. No. En un algoritmo generalmente todo tiene un orden y todo tiene sentido, todo tiene lógica, ¿verdad? Partiendo de ahí, ¿qué propiedades o características nosotros podemos observar en los algoritmos? Primero, todos son pasos individuales, es decir, cada paso, cada instrucción indica una y solo una acción a realizar. Si en un paso yo vengo y digo, por ejemplo, tomar el plato y llenarlo de, tomar la taza y llenarla de agua. Yo ahí estoy diciendo en una sola instrucción que tome la taza y que la llene de agua. Eso no es así. En un algoritmo cada paso indica una y solo una instrucción. Luego, otra propiedad, tienen que estar claramente definidos. Es decir, cada paso debe ser claro, debe ser conciso, debe definirnos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Porque claro, si somos ambiguos o damos una instrucción que pueda tener doble interpretación, una máquina, cuando queramos traducir eso, esa solución a una máquina, la máquina no nos va a entender. La máquina no va a saber qué hacer porque no tiene claro esas cosas que para nosotros podrían estar claras. Voy a dar un ejemplo también más adelante al respecto de eso. Otras propiedades que son secuenciales, es decir, que los algoritmos tienen un orden lógico, que es lo que hayamos mencionado antes. Cada paso va uno detrás del otro. No podemos saltarnos del paso 5 al paso 8, del paso 1 al paso 10, no podemos hacer eso. Todo tiene un orden lógico, ¿verdad? No podemos saltarnos pasos solo porque queremos. El orden está por algo y hay que seguirlo y es así, básicamente. Luego, tenemos que pueden tener selecciones. Con selecciones nos referimos a que los algoritmos tienen la capacidad de tomar decisiones dentro de ellos mismos. A que con esto me refiero a de que en base a ciertas características pueden realizar una cosa u otra, ¿verdad? Alterar el flujo que pueda haber dentro de del mismo algoritmo dependiendo de las condiciones que haya, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, luego también tenemos que pueden tener iteraciones. Con iteraciones ya nos referimos a bucles. Como concepto, una situación una situación que se pueda repetir en distintas ocasiones de manera consecutiva, ¿verdad? Con iteraciones nos referimos a una situación o un conjunto de instrucciones que se puedan llegar a repetir de manera consecutiva, ¿ok? Entonces, nos permite anotar, un algoritmo en este caso nos permite repetir pasos sin tener que anotar cada instrucción nuevamente por cada repetición que nosotros tengamos que hacer. Esto también vamos a dar un ejemplo más adelante. Y por último, un algoritmo puede tener entradas y puede tener salidas. No es obligatorio, porque no siempre las puede tener, pero en la mayoría de los casos las tendrá. Un ejemplo de esto muy concreto con la receta. En una receta, el algoritmo son los pasos. Es decir, desde que empezamos a cocinar, hagamos el primer ingrediente hasta que servimos el plato o el platillo que nosotros estemos haciendo en un listo para comérselo, básicamente. Pero claro, las entradas y las salidas hacen referencia a las cosas que necesitamos dentro del algoritmo que nos están dando y las salidas a lo que nosotros vamos a obtener una vez finalizado el algoritmo. Y con la receta funciona muy bien, porque claro, las entradas serían, dependiendo de qué estemos haciendo, ¿verdad? Huevos, sería harina, sería mantequilla, sería em, azúcar, sal, pimienta, todos los ingredientes. Y como salida, nosotros tendríamos el platillo preparado, ¿verdad? Claro, no siempre van a haber entradas y salidas. Por ejemplo, alguien podría hacer un algoritmo de cómo llegar desde mi casa hasta la universidad. Y ahí no habría entrada ni habrían salidas, simplemente habría un cambio de estado de algo dentro del algoritmo. Porque podría ser, bueno, salgo de mi casa, me voy a una esquina, eh, giro tantos grados, camino recto tanta distancia, giro de nuevo, camino tanta distancia. Entonces, son una serie de pasos, pero en este caso, que es
un recorrido no hay entradas y salidas, ¿verdad? Simplemente ejecutamos algo para obtener algo, pero no es algo que nosotros podamos tomar como tal, ¿verdad? Algo que podamos utilizar después, ¿verdad? Luego, vamos a un ejemplo muy simple, vamos a pasar con un ejemplo muy simple de cómo cocinar un huevo, ¿verdad? Un huevo estrella, paréntesis, dijeran cabal, depende muchísimo, obviamente, de persona en persona. Eso es un poquito incluso subjetivo de cómo cocinar, ¿verdad? Cada uno lo puede hacer diferente y para cada uno un algoritmo sería diferente. Sin embargo, que sean diferentes no los hace incorrectos, ¿verdad? Porque dependiendo del contexto en el que se encuentren, el algoritmo que una persona pueda realizar para cocinar un huevo estrellado puede ser correcto. Es simplemente evaluar y darse cuenta de que puede estar bien en sus condiciones. Ahorita vamos a ver esto. Primero, vamos a asumir cosas. Luego voy a explicar por qué asumimos cosas. Vamos a asumir que tenemos a la mano todos los materiales o ingredientes que utilizaremos en el algoritmo. Y segundo, vamos a asumir que la estufa ya está encendida. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, vamos a iniciar con un algoritmo. Primero iniciamos, ¿verdad? Iniciamos a cocinar el huevo. ¿Qué hacemos? Bajamos la llama lo más bajito que se pueda, ¿verdad? Colocamos el sartén en la llama. Esperamos que caliente el sartén. Colocamos un poco de mantequilla en el sartén. Fracturamos el huevo en el borde del sartén. Ubicamos el huevo sobre el sartén y terminamos de abrir el huevo sobre el sartén. Una vez esto, condimentamos al gusto, tapamos el sartén y esperamos a que el huevo esté cocinado. Una vez esté cocinado, servimos el huevo en un plato. Y ahí tenemos como finalizado cocinar un huevo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podría darse el caso a alguna persona y demás que le guste muy bien cocinado de ambos lados y sería de darle la vuelta, serían más instrucciones. Yo tampoco lo hice así porque si no me abarcaría mucho espacio, pero dependiendo de cómo lo queramos hacer, evidentemente pueden agregar pasos o no, ¿verdad? Aquí hay problemas que vamos a tocar después más adelante, pero hay problemas que podemos identificar muy rápido, que, que tienen que ver con la característica de ser claramente definidos. Tenemos problemas con esa característica y ahorita vamos a ver por qué. Pero primero, ¿por qué asumimos cosas en este algoritmo? Porque en un algoritmo tenemos que especificar claramente todas y cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Pero claro, si yo por ejemplo tengo los huevos en la refri, tengo un sartén en la platera o en un lugar guardado y demás, yo tengo la mantequilla en otro lugar, yo tengo, yo qué sé, la sal y los condimentos en un lugar lejos y demás, yo tendría que especificar en mi algoritmo cómo obtener cada uno de esos ingredientes. Porque claro, tenemos que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que considerar que nuestra solución está hecha para que una computadora pueda entenderla, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser claros en cada una de las cosas que nosotros vamos a realizar. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, lo de la estufa, en este caso, tendría que venir y explicar yo cómo encender la estufa. Que en este caso tendríamos siendo una estufa de gas, porque si fuera eléctrica obviamente sería un algoritmo diferente también, pero si fuera de gas tendríamos que sacar un fósforo, encender el fósforo, girar la hornilla, acercar el fósforo y luego incluso ahí que faltaría incluso apagar el fósforo y tirarlo, ¿verdad? Y ya tendríamos la estufa encendida. Y para buscar un ingrediente tendríamos que buscar el ingrediente, tomar el ingrediente y ya lo tendríamos en la mano para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que especificar, ¿verdad? En este caso, yo me lo ahorré por espacio, pero haciendo la aclaración de las cosas que estamos asumiendo. Nosotros ya sabemos lo de los ingredientes y sabemos lo de la estufa. Para ahorrarnos así esos pequeños algoritmos de aquí a la par en este mismo, ¿verdad? Ok, entonces ahora, ¿cuáles eran los problemas que hay aquí con respecto a la claridad? Bueno, primero, tenemos
El problema principal es que no estamos siendo completamente específicos con dos instrucciones concretas. La primera es condimentar al gusto. ¿A qué se refiere con condimentar al gusto? Claro, imaginemos que a mí me gustan los huevos salados, básicamente, pero a otra persona no le gusta siquiera la sal. Entonces, claro, ¿quién tiene la razón? O sea, para mí, eh, muy salados está bien y para otra persona sin nada de sal. Pero si yo quisiera traducir esto a una computadora, la computadora me diría qué significa condimentar al gusto. ¿Qué significa? O sea, al gusto, ¿qué significa? ¿Qué cantidad de sal significa al gusto, verdad? La computadora no sería capaz de entender eso porque es ambiguo, depende de muchos factores. Entonces, ahí no estamos siendo claros y ahí estaríamos fallando con este algoritmo, ¿verdad? Y la segunda instrucción donde nosotros también estamos fallando, que es muy similar, es en esperamos hasta que el huevo esté cocinado. ¿Qué significa que el huevo esté cocinado? Claro, yo puedo venir y decir, bueno, si ya no se mira líquido, es porque está cocinado. Pero otra persona podría decirme, no, tiene que estar bien, muy, muy, muy bien cocido para que esté cocinado. Puede que incluso a una persona le gusten quemados y diga, no, tiene que estar básicamente quemados para que esté cocinado. Entonces, ¿de qué depende? La computadora, si lee, esperamos que el huevo esté cocinado, no va a saber si tiene que esperar un minuto, si tiene que esperar tres o si tiene que esperar 5 horas. La computadora no sabe cómo interpretar esa instrucción o no va a tener idea de cómo interpretarla. Entonces, tenemos que darnos cuenta de este tipo de instrucciones que nosotros podamos llegar a tener y eliminarlas. En este caso pudimos haber colocado condimentar con agregar una pizca de sal. Que una pizca es básicamente lo que podemos agarrar así con los dedos y ya está. No hace falta tener una medida tampoco tan precisa, pero con una pizca ya nosotros sabemos de que es una vez que hagamos esto y lo echemos. Y ya está. Y con esperar, podríamos haber dicho esperar 10 minutos a que el huevo esté cocinado. Y con eso tenemos ya instrucciones claramente definidas de las cosas que tienen que hacerse para hacer esto, ¿verdad? Para cocinar un huevo. Un segundo ejemplo, en este ya metimos más características que puedan llegar a tener los algoritmos, ¿verdad? Ok, este es un juego, el clásico totito de toda la vida. Entonces, primero inicia el juego e iniciamos un bucle. Un bucle o una iteración, porque claro, vamos a repetir como los turnos, ¿verdad? Yo vengo, dibujo mi círculo, le doy, digamos, el lápiz a la persona con la que estoy jugando, esa persona viene y dibuja una X, luego me lo da a mí, yo dibujo un círculo, luego una X, luego yo un círculo, luego una X, y es algo que se repite constantemente. Entonces, para no escribirlo todas las veces, que serían 9 porque 9 es el máximo en todo caso, pero pueden haber incluso excepciones, para no escribirlo todas las veces, lo metemos dentro de un bucle que nos permite iterar un conjunto de acciones repetidamente, ¿verdad? Ahorita son solo ejemplos, luego en el próximo taller vamos a hacer un como ejemplo en vivo y demás para ir viendo más o menos cómo podríamos hacerlo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos iteraciones. Luego, aquí el algoritmo nos dice por preguntar al usuario que seleccione un espacio. Con esto se refiere a que una persona venga y seleccione un espacio en el que quiere dibujar su símbolo, ¿verdad? Ya sea el círculo o sea la X. Con eso también tenemos otra característica, que serían las entradas, ¿verdad? Aquí estamos teniendo entradas de un agente externo constantemente, ¿verdad? Luego tenemos selecciones, es decir, que el algoritmo va a realizar una u otra acción dependiendo del estado en el que se encuentre el juego. Por ejemplo, si yo deseo dibujar mi símbolo en una casilla que no está ocupada, entonces yo puedo dibujar mi símbolo en esa casilla, ¿verdad? Claro, si una casilla no está ocupada, yo puedo dibujar donde yo quiera. Bueno, luego de haber dibujado, se verifica si una fila de tres consecutivas se alcanzó después de que yo dibujara. Si fue así, si tenemos ya sea una en diagonal aquí, horizontal cualquiera o en vertical cualquiera, el juego está ganado. Lo ganó quien dibujó su símbolo en el último turno. Ahora bien, si no,
Entonces verificamos si una fila de 3 no se ha alcanzado, es decir, no existe en diagonal ni todo eso, pero tampoco hay espacios libres, entonces el juego se empató, ¿verdad? Mientras ninguna de estas dos condiciones se hayan cumplido, el juego va a continuar, ¿verdad? Entonces cambiamos de jugador y repetimos. El otro jugador viene, selecciona un espacio, si el espacio no está ocupado, dibuja su símbolo y luego se verifica. ¿Tengo tres en fila? No. Bueno, no está ganado. Tengo no hay tres en fila y no hay espacios libres. No. Bueno, el juego está empatado y así nos vamos, ¿verdad? Nos vamos constantemente iterando una y otra vez hasta alcanzar uno de los dos estados de que el juego esté ganado o el juego esté empatado. Una vez alcanzamos cualquiera de esos dos estados, salimos, ¿verdad? Salimos de ese bucle que teníamos, porque claro, incluso aquí lo podemos ver en la instrucción, salimos del bucle, perdón, si el juego está ganado o está empatado. De otra manera, no salimos, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos nosotros ahorrarnos instrucciones, ¿verdad? Que se repiten, porque es un proceso que se va a repetir muchas veces, ¿ok? Luego, ¿qué podíamos observar en este algoritmo que acabamos de ver? Que es justo lo que estaba mencionando, secuencialidad. Cada paso se ejecuta uno a uno y estos poseen un orden lógico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no tendría sentido que yo dibujara mi símbolo y después le preguntara al usuario, que después preguntara dónde quiero dibujar, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Yo primero tengo que identificar dónde quiero dibujar y luego voy y dibujo. No dibujo sin ver y luego miro dónde dibujé. Eso no tiene sentido. Entonces aquí observamos que cada paso se ejecuta uno a uno y que todos estos tienen sentido, están atados entre ellos y hay coherencia entre ellos. Luego, iteraciones, que es lo que mencionaba. Repetimos el proceso hasta cumplir con una condición, con una de dos condiciones, que el juego esté empatado o que se haya ganado. Mientras se repite y se repite y se repite. Tomamos decisiones en el algoritmo, hacemos cambios según el estado del juego, según si alguien alcanzó tres seguidas o si ya no hay espacios en el tablero, terminamos el juego de alguna u otra manera. Tomamos decisiones. Y luego tenemos entradas, que es decir, constantemente le solicitamos información a una persona. ¿Ok? Todas estas son características, como habíamos mencionado antes, o propiedades de los algoritmos. Y estos son algoritmos que son simples, ¿verdad? Pero podemos ver cómo incluso en algoritmos sencillos se cumplen muchas de sus características y o propiedades. Ahora bien, tenemos que buscar siempre la claridad y la meticulosidad en la generación de los algoritmos. Eso es algo muy clave, porque una computadora hará exactamente lo que se le diga que haga. Una computadora no tiene inteligencia innata, o sea, no nace con inteligencia. Una computadora no tiene sentido común. Eh, Hay una cosa que recuerdo que una vez me lo mencionaron, que era que programar es decirle a la cosa más estúpida del mundo qué hacer. Y yo recuerdo que entonces cuando me lo mencionaron, pensé cómo podríamos referirnos a una computadora como un objeto estúpido. Si una computadora, digamos, calcula una multiplicación de 5 dígitos por 5 dígitos en menos de medio segundo. Claro, una computadora puede hacer eso, pero no puede hacer eso sin alguien que le diga que lo haga. O sea, para que la computadora haya llegado a hacer eso, alguien tuvo que venir y decirle a la computadora, mira, cuando te pongan cinco números, el símbolo del por y otros cinco números, tienes que venir y hacer este paso, este paso, este paso y este otro paso, ¿verdad? Sin esas instrucciones, la computadora jamás podría llegar a hacer eso. Entonces, tenemos que ser muy específicos con las cosas que le pedimos a una computadora que haga. ¿Verdad? La computadora no va a asumir cosas, la computadora no puede venir y pensar, bueno, si esto no es así, entonces por sentido común, esto es de la otra forma, ¿verdad? Y ahorita voy a mostrar un ejemplo de eso, pero es algo que tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Cuando queremos hacer algoritmos, queremos resolver problemas utilizando pensamiento computacional y demás, tenemos que
ser conscientes que tenemos que ser claros y muy específicos en todas y cada una de las cosas que nosotros vayamos a realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un último ejemplo en el que tenemos falta de caminos controlados, ya que nos referimos. En este tenemos un algoritmo muy simple que es eh, esta situación. El problema es necesitamos un algoritmo que nos permita evaluar a una serie de alumnos y que marque a cada alumno cómo pasó o falló dependiendo de su calificación. Si su calificación es mayor a 60, el estudiante pasó. Si no, el estudiante falló. Entonces, hacemos un algoritmo muy simple. Iniciamos el algoritmo y luego iniciamos un bucle que vamos a repetir por cada estudiante inscrito. Si tenemos 20 estudiantes, repetimos 20 veces. Si tenemos 50, lo repetimos 50 veces y así, ¿verdad? Y luego, una vez dentro, verificamos si el estudiante que estamos evaluando tiene una calificación mayor a 60, lo etiquetamos como que el estudiante pasó, ¿verdad? Y así vamos pasando con todos y cada uno de los estudiantes. Al final, salimos del bucle si no hacen falta estudiantes por evaluar, es decir, ya evaluamos todos. Pero ¿qué error tenemos en esta parte? En esta parte, nosotros estamos pecando de asumir o por sentido común saber quiénes fallaron. Pero es que esto nunca lo estamos haciendo. Estamos diciendo, si el estudiante tiene una calificación mayor a 60, el estudiante pasó. Si el estudiante no tiene una calificación mayor a 60, no le estamos diciendo que el estudiante falló. Nosotros estamos pensando, bueno, si todos los estudiantes que tienen mayor a 60 pasaron, bueno, los que no tienen, los que no, pues fallaron directamente. Pero claro, una máquina, si yo a una máquina vengo y le pregunto, decime cuántos fallaron, no va a poder decirme porque los que no pasaron, no es que no tienen una etiqueta de que fallaron, simplemente no tienen nada. No se sabe si fallaron, si estuvieron ausentes, si tienen alguna tarea retrasada y no pudieron calificarse, no tuvieron examen, pueden ser mil cosas. La computadora no tiene sentido común en ese sentido, o a eso se refiere con que no tiene sentido común. La computadora no va a interpretar que todos los que no tienen etiqueta fallaron, porque la computadora no puede no sabe cómo asumir cosas ni cómo entender esas cosas, ¿verdad? Entonces, directamente, cuando cuando se termine el algoritmo, vamos a saber quiénes pasaron, pero no vamos a saber qué pasó con todos los demás. Van a quedar en el limbo si quiere verse así. Entonces es un error que suele pasar mucho, ¿verdad? Tenemos que ser, como en esta parte, tenemos que ser claros y muy meticulosos cuando estemos haciendo soluciones. Tenemos que pensar en cada posible detalle y cómo podemos solventarlo, ¿verdad? Obviamente teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y la información que nosotros tenemos para resolver este problema. Ok, con esto básicamente terminamos un poquito este recogido de conceptos y temas que teníamos planeado para el planificado para el día de hoy. La próxima semana serían ya un poquito más interactivo y demás. Esto porque no sabíamos o no teníamos una información concreta de cuántas personas iban a estar. Sí, sí, fija. Entonces, no sé muy bien en qué momento cabal, pero dijo eso, pero disculpa, no lo había leído. Entonces, como en la próxima clase ya, dependiendo de cuántos vayamos estando en el taller y demás, vamos a tratar de hacer esto un poquito más interactivo. Como no sabíamos muy bien cuántos iban a ver, tratamos de hacer esto como más de conceptos en general. Entonces, si quiere alguno quisiera practicar o quisiera que esto, al final del día, esto es un taller, no es un curso, no vamos a nosotros aquí a decirles que tienen punteo o algo, estas son meramente cosas que pueden utilizar para practicar. Tenemos, yo aquí les puedo poner un juego móvil, que ahí está el nombre, se llama Lightbot Hour. Pueden descargarlo, es muy simple, es de indicarle a un robot cómo llegar de un punto A un punto B utilizando algoritmos y
intentar hacer un algoritmo, ¿verdad? De cómo realizar una llamada por un teléfono público, ¿verdad? Que puede tener muchos posibles caminos dependiendo de cómo se vaya a realizar. Entonces, con eso finalizaríamos, cabal. No sé si alguno tenga alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, ya sea de algún tema visto aquí o del taller en general, cómo sería la dinámica, de las fechas, qué temas se van a ver en general o cómo vaya a ser, ¿verdad? Al final del día también tenemos el grupo de WhatsApp que vamos a usar como medio para ir comunicando toda información, quizá incluso proporcionar el material, enviar las presentaciones o cualquier cosa que consideren que pueda llegar a ayudarles. No sé si cabal, si al final alguno tenga alguna duda, pregunta, comentarios, sugerencias, si no, estaríamos finalizando lo que sería el primer taller. Mientras tal vez hayan algunas dudas, solo agradecerle al compañero, ¿verdad? Que es parte de nosotros y pues estuvo bastante interesante la charla. Aparte también incentivarlos a ustedes de que le hablen a sus amigos, a sus contactos, que sepan que estén interesados en aprender un poquito todo más a profundidad de lo que es antes de IPC1, porque como algunos saben que de acá no es fácil porque todo el principio se ve de pasada, ¿verdad? Entonces, porque se asume que ya se tienen algo de conocimiento de estos temas. Entonces, es bueno que ustedes lo miren. Si tienen compañeros conocidos que quieran entrar, pues díganlo. Ahí está el grupo de WhatsApp. También, si por ejemplo hacen el algoritmo o encuentran un algoritmo y lo hacen y quieren retroalimentación, pónganlo ahí en el grupo de WhatsApp o mándennos mensaje a uno de nosotros y pues para que nosotros también podamos echarle un vistazo, ¿verdad? A las cosas que ustedes hacen, si ustedes lo desean, ¿verdad? Eso sí es cuestión de ustedes y eso sería todo. Aquí hay unas preguntas que es, por ejemplo, se va a tocar PO. Eh, pues no, en realidad en ese taller no se va a tocar programación orientada a objetos porque lo que queremos hacer es lograr, el tema en general va a ser programación estructurada, es decir, tocar lo que son condicionales, estructuras de control, los if, switch, tocar algún que otro bucle, el while, el for, tocar métodos, funciones, pero no vamos a entrar en programación orientada a objetos porque eso sí es como el curso, es para lo que está hecho el curso de IPC1 y esto está orientado mucho para dar una introducción o ahí sí que tener el primer contacto con la programación, ¿verdad? Saber que eh, que no sea en IPC1 que tengamos nuestro primer contacto, que ya sepamos programar o que tengamos conceptos básicos de programación, ¿verdad? Entonces, no, programación orientada a objetos no vamos a tocar. Si, por si igual algún tema te parece interesante o quisieras tenerlo como tal, se van a tocar lo que son algoritmos, que son las clases que yo voy a estar impartiendo. Luego vamos a dar un poquito sobre herramientas para cómo abarcar problemas, cómo resolver los problemas con diagramas y demás, que lo va a dar la compañera Fátima. Luego vamos a también abarcar lo que sería pseudocódigo, donde se va a ver lógica booleana. Vamos a ver ya la programación estructurada ya con pseudocódigo, ¿verdad? Ya no vamos a hacer palabras como en un algoritmo, ¿verdad? Que ponemos todo como muy con lenguaje humano, ¿verdad? Para que nosotros lo entendamos. Y por último, vamos a trasladar ciertos algoritmos a lenguajes de programación. Que si no recuerdo mal, los lenguajes que se van a mostrar van a ser Java, Python y JavaScript. Que el objetivo al final del día es demostrar a los estudiantes o a todo lo que esté llevando el curso que lo importante no es el lenguaje o que no es tan complicado trasladar una solución a un lenguaje, sino que lo que es más importante de todo es cómo nosotros generamos esa solución y cómo nosotros, que también hacemos nosotros un algoritmo para solucionar el problema, ¿verdad?
Luego, sí, si podrán tener acceso al taller más adelante, sí. Todas estas clases del taller y demás se van a estar subiendo en el canal que pasé de ingeniería en ciencias y sistemas de YouTube. Lo voy a volver a pasar por si alguno no lo tenía todavía. Que es este canal de YouTube de ingeniería en ciencias y sistemas. Ahí hay un curso de pensamiento computacional de momento que toca mucho más a fondo los conceptos que yo di muy al inicio solo por encima, por si alguien quiere ahondar en el tema y así. Pero sí, todos y cada uno de estos se van a estar subiendo a una lista de reproducción ahí en el canal de YouTube para que cualquiera que quiera después pueda acceder a él. Ya que no me puedo agregarme al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es por link, ajá, ok, ahí estamos. Entonces, si nadie más tiene ninguna duda y demás, yo creo que con eso finalizaríamos lo que sería el taller del día de hoy. Les agradecemos su participación. Recuerden que se va a estar haciendo cada semana los miércoles, ¿verdad? Hoy fue, de hecho, por un problemas que tuvimos, pues atrasó un día, ¿verdad? Pero realmente van a ser los miércoles. Igual lo vamos a estar avisando en el grupo de WhatsApp, estar atentos y en las páginas de ingeniería en sistemas, si no estoy mal, en Facebook. Así que, Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su atención, por su tiempo. Y espero que los que estén aquí el día de hoy se mantengan durante el taller. Sabemos que a, vamos a esperar que sea todo bien, que les aporte algo, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su tiempo y feliz noche.